Hola, muy buenas. Mi nombre es Maynor Herrera. Como siempre, hoy le vengo a traer lo que es un nuevo video con un tema interesante y un poco curioso, que en este caso sería la energía. Bueno, no la energía como tal, sino que la electricidad y su interacción con ciertos componentes y circuitos. Bueno, ya dejando de perder tiempo, comencemos ya de una vez con el tema. Comenzando primero con lo que es la electricidad. Pues bueno, la electricidad es el conjunto de fenómenos producidos por movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Y la electricidad se puede llegar a manifestar mediante diferentes fenómenos y propiedades físicas, siendo estas la carga eléctrica, que esta sería una propiedad de algunas partículas subatómicas que determina su interacción electromagnética. Corriente eléctrica, que es el flujo de electrones que circula por un conductor o un determinado momento. Campo eléctrico, que es un tipo de campo, como dice su nombre, electromagnético producido por una carga eléctrica, incluso cuando no se está moviendo. Potencial eléctrico. Este es el trabajo realizado por una fuerza externa para atraer una carga positiva unitaria que desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Y por último, se puede manifestar por medio del magnetismo, que es la corriente eléctrica que producen los campos magnéticos, así como imanes o el campo gravitacional de la Tierra. Y pues bueno, ¿qué es todo esto que acabo de mencionar? Pues bueno, entrando más a detalle de lo que qué es la electricidad es una forma, un tipo de energía que se produce por medio de movimientos de los electrones que forman los átomos. Esos electrones son negativos y positivos. Y la energía como tal, lo que puede llegar a producir, como muchos saben, sería luminosidad, o sea, luz, mecánicos, o sea, efectos mecánicos, por llamarlos así, caloríficos, ya que la energía en sí, la electricidad, es algo que está caliente, ya que está en reacción constantemente. Químicos, etcétera, etcétera. Bueno, continuando con el tema, vamos a ver la interacción que tiene la electricidad con ciertos componentes o circuitos. Comenzando con el primero, obviamente, que sería la corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, que la corriente continua es eso, es un tipo, una especie de corriente eléctrica que es continua, no cambia con el tiempo y tampoco cambiará. Varios ejemplos de eso serían baterías, ya que cuando uno conecta una batería a cierto dispositivo, esta energía se convierte en una corriente continua, ya que está continuamente dando energía y recibiéndola, y esta no cambia de cierto modo. También tenemos la corriente alterna, que la corriente alterna ¿cómo se llama? Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. ¿Qué se refiere? Esto es como una corriente continua, solo que alterna, ya que ésta puede llegar a alternar su sentido, ya que no simplemente es continua, no solo está en una sola dirección, esta puede llegar a variar de direcciones, ya que un buen ejemplo de esto son los switch que se utilizan para cambiar los los focos de apagado a encendido. Ese es un tipo de corriente alterna, ya que nosotros estamos de cierta manera alternando la corriente. Y por último tenemos el circuito cerrado. ¿Qué es un circuito cerrado? Pues bueno, un circuito, antes que nada, es una interconexión de componentes eléctricos, ya tanto como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transitores, entre otros más, que transportan la corriente eléctrica a través de la trayectoria cerrada, perdón.
Es un circuito lineal, por decirlo así, que consta de fuentes como componentes lineales, ya sean resistencias, condensadores o inductores, y elementos de distribución lineales, que sean líneas de transmisión o cables, que tienen la propiedad de la superposición lineal. Y ahora, ¿qué significa todo eso? Pues bueno, un circuito cerrado es un circuito que, por decirlo así, nosotros como tal podemos controlar, ya que como expliqué con el ejemplo de la corriente alterna, sería utilizando un switch, el cual podemos cambiar nosotros a nuestra disposición el tipo de corriente que queramos con un circuito cerrado. Un ejemplo de esto es con el que ya he mencionado anteriormente, el de switch, solo que en este caso teniendo otros componentes, los cuales explicaré a continuación. Continuando así, llegamos con los parámetros de los circuitos eléctricos, que estos serían, comenzando con el primero, obviamente, sería la corriente, que esta se mide como la tasa neta de flujo de carga eléctrica a través de una superficie o un volumen de control. Y esto se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. O sea que la corriente es eso mismo, por donde pasa la energía, cómo pasa la energía a través de ese circuito eléctrico. Voltaje. La tensión eléctrica o voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje es, por decirlo así, de explicarlo de otra manera, es la tensión que tiene la electricidad entre esos dos puntos eléctricos. O sea, entre el circuito eléctrico cerrado, en esos dos puntos hay una tensión eléctrica. Y por último, pero no por eso menos importante, está la resistencia. Que la resistencia es una medida de la oposición al flujo de la corriente de un circuito eléctrico. ¿Cómo así? Pues bueno, eh, como para dar un ejemplo, es como que nosotros tengamos un foco, pero a ese foco le cae demasiada energía, y lo que pasaría entonces es que el foco se sobrecargaría de tanta energía que al final terminaría explotando, ya que está recibiendo más energía de lo que debería. O bueno, una resistencia se encarga de nivelar de cierta manera la energía que recibe el foco. O sea, es una resistencia lo que hace que el foco resista, por decirlo así, de ejemplo, ya que para eso sirve. Y pues bueno, hemos llegado al final de otro video más. Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Si fue así, entonces estaría agradecido que mínimo les dieran un like al video. Y pues nada, nos vemos entonces en otro video. Muchas gracias.